Shalom, shalom, ¿cómo están? En próximos días vamos a celebrar los integrantes del pueblo judío la festividad de Purim. Purim que nos recuerda cuando el malvado se asoció con otros que eran tan malvados como él o simplemente eran cómplices, como ocurre con los de Hamás, los palestinos y la gente que son cómplices de ellos en sus criminales intenciones. Hay un montón de esos por el mundo. Se asociaron para exterminar, eliminar al pueblo judío. Ellos desean hacer un verdadero genocidio. No esa palabra que se usa tan fácilmente con cosas que no lo son, sino que estaba preparado para hacerse el primer genocidio de la historia contra el pueblo judío. Luego se replicó en varias ocasiones. El más famoso es el de la Shoah, el Holocausto. Este relato se encuentra en un libro del Tanaj, lo que así se conoce como la Biblia. Y si nosotros vemos en el Tanaj, encontramos que en todos sus 36 libros, 24, de acuerdo a la tradición, de cierta forma, Dios es el personaje principal de todos ellos. Desde el principio al final, el único libro donde nos sorprende la ausencia de Dios es Megilat Esther, el relato de Esther, donde se nos cuenta en sus 10 breves capítulos la historia de Purim. No encontramos ninguno de los varios nombres de Dios, no encontramos una alusión directa a Dios. Como mucho se menciona la palabra Makom, que es una de las formas que tiene la tradición judía de llamar a Dios. El lugar del universo que es Dios, Dios que hace lugar en sí mismo para que exista el universo, pero no es uno de los nombres habituales de Dios. No se dice ninguno de los 7 nombres que son fundamentales de Dios, no aparece Dios. Los personajes judíos de la historia no dicen que Dios nos ayude, oremos a Dios, que Dios nos envíe un milagro, pidamos a Dios. No existe la palabra Dios. Ningún personaje dice, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? Oh Dios, sálvanos. Nada, Dios no aparece en toda la historia. Y es muy extraño que justamente en esos 36 libros que se supone que son un relato de nuestra relación con Dios y de Dios con nosotros, con el mundo, ¿cómo puede ser que no aparezca Dios? Y acá nos vienen los sabios a traer algunas ideas. La primera idea tiene que ver con el nombre de Megilat Esther. Acá se hace un juego de palabras, pero es correcto en hebreo. La palabra Megilá viene de, entre otras, de legalot. Legalot es descubrir, revelar, hacer visible lo que es invisible. Así que Megilá es un descubrimiento de lo que está invisible. Y a la vez, la palabra Esther, uno de los significados es algo que está en el seter, algo que está oculto, algo que permanece secreto, algo que permanece sin ser visto. Por lo tanto, ¿qué es Megilat Esther? Dicen estos sabios, interpretando correctamente estas dos palabras, como les dije, hay otras formas. Dicen, Megilat Esther nos viene a declarar justamente cuando nosotros pensamos que Dios no está presente. Dios está, como es obvio, pero hay gente que dice que no. Pero nosotros tenemos que saber, Dios está aunque no lo veamos, aunque sea la noche más oscura, su luz está ahí. ¿Y qué hace la Megilat Esther? Revelarnos esta verdad. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque pensemos que Dios nos abandonó, Dios está ahí, como ocurrió en Megilat Esther. Megilat Esther acontecen muchísimas coincidencias. Algunos pueden decirte, querido visualizador de este video, que las coincidencias no existen, que no hay casualidades, sino que hay causalidades, que Dios aparece de forma oculta precisamente en la historia de Esther. Por ejemplo, cuando dos guardaespaldas del rey estaban complotando y lo hacían en un idioma muy poco usado, justo ahí al lado de ellos estaba Mordejai, el primo de Esther, y Mordejai era uno de los pocos que no eran de ese pueblo de los complotadores que se en ese idioma. Y justo estaba en ese lugar. Y justo le sirvió eso para comentarle a su sobrina, a su prima, a Esther, y decirle, Esther, mirá que van a matar al rey y nos van a echar la culpa a nosotros, hace algo con eso. Y también es una coincidencia, aparentemente, que el rey no pudo dormir y cuando pidió algo para conciliar el sueño, y le trajeron el libro con los registros de sus historias de vida, justo se abrió en la página donde se contaba esta historia, que Mordejai lo salvó. Mordejai, el primo de Esther, él no sabía que era el primo de Esther, lo había salvado, era Mordejai el judío, y no había ningún premio para ese judío que lo había salvado. Y ahí el rey dice, ¿cómo puede ser que no haya premio para él? Y ahí le dicen, no solo que no hay premio para él, sino que es parte de los que van a morir junto con el resto de los judíos. Una coincidencia atrás de otra. Justo entra uno cuando tiene que salir o justo cae alguno cuando tiene que quedar parado.
Un montón de coincidencias. Van a decir los académicos que Megilat Esther no tiene sentido histórico, no fue una historia real, que todo lo que se cuenta ahí es una fantasía, que es una comedia, que puede tener algún correlato histórico muy lejano, pero que todos los sucesos que ahí cuentan no existieron. Tomemos eso como si fuera cierto o no. Lo importante que nos dice la Megilá es no perder la confianza en Dios. No creer que Dios no está junto a nosotros porque no lo percibimos, sino que tener abierto el canal de la conciencia espiritual y decir, aunque yo no lo comprenda, estas cosas en algún punto tienen sentido. La persona tiene libertad de elección y los que hacen mal lo hacen porque ellos quieren, no porque Dios los impulsa a hacer el mal. Los que hacen el bien lo hacen porque ellos quieren, no porque Dios los impulsa a hacer el bien como si fueran títeres. Lo importante acá es tener en cuenta que nosotros podemos ir por la vida considerando que Dios no existe, Dios no es parte de nuestro mundo, o que quizás lo construyó, lo fabricó, lo creó miles, millones o cientos de años, no importa, atrás y que desapareció. Hizo esa gran bola de luz creadora y luego trabajó 6 días o el tiempo que haya sido y se puso a dormir porque Dios descansó el séptimo día y ese día no terminó. Estamos en el Shabbat de Dios. Y podemos decir, bueno, Dios quizás se mantiene alejado, o pecamos y Dios no nos quiere, o no tenemos fe en determinado Salvador y Dios nos rechaza. La Megilat Esther nos dice, hasta en el momento más cruel, cuando la oscuridad nos inunda y el caos está por todas partes, nosotros debemos tener la confianza de que Dios está presente. Esa es una de las enseñanzas que tiene Megilat Esther, de confiar en Dios y de hacer las cosas correctas. Este mundo, por sus limitaciones, primero no nos permite percibir todo, ni comprender todo, ni saber reconocer lo que es bueno concretamente y lo que es malo concretamente. Es un mundo de limitaciones e incluso Dios, que creó este mundo imperfecto, no participa haciéndolo perfecto según nuestro querer y entender. Hay cosas malas en el curso de la vida de las personas y los justos también sufren, pero que eso no quiere decir que al final, en definitiva, todo es un caos y todo es injusto. Al final, en definitiva, todo tiene sentido. Y cuando llegamos a pasar este pasadizo que es el mundo limitado, el mundo material, esta vida, y llegamos al mundo de la eternidad, ahí empezamos a comprender cosas como por ejemplo, sufrimos porque esto, tuvimos esa ventaja en ese momento porque aquello, y nuestras acciones cobran un sentido y tenemos también que hacer las correcciones necesarias para que el placer sea mucho mejor. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta la Megilat Esther, su historia, sea real o ficticia, no importa, es el mensaje acá lo que importa. La realidad espiritual que nos está contando, ese trabajo interior que tenemos que hacer para que el amán que tenemos adentro, el ego que tenemos adentro, no perturbe al rey, la mente, y lo lleve por un camino negativo que nos mate al pueblo judío interno, que sería el deseo de conexión espiritual, de hacer buenas obras, de integrar al mundo hacia un camino de luz. Esta es una de las enseñanzas de Megilat Esther, que espero que te gusten, que hayas llegado hasta aquí. Si lo hiciste, pon Feliz Purim 5784 en los comentarios. Lo leeré y te lo agradeceré. Comparte este video, agradecelo como quieras y propon ideas para nuevos videos, tus preguntas, tus consultas. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y que la luz de Dios esté revelada en vuestras vidas con plenitud siempre.